Tips de matemáticas número 3. El día de hoy aprenderemos algunos de los criterios de divisibilidad. Iniciaremos con el criterio de divisibilidad más sencillo, que es la divisibilidad entre 2. Y simplemente decimos que todo número par es divisible entre 2. Por ejemplo, tenemos el número 2, o el número 6, o el número 56, o el número 1248. Todos son pares y son divisibles entre 2. La divisibilidad entre 3 se obtiene cuando la suma de los dígitos de un determinado número es divisible entre 3. Por ejemplo, si tenemos el número 792 y tomamos sus dígitos y los sumamos, 7 más 9 más 2, esto nos da 18. Sabemos que 18 es divisible entre 3, pero si quisiéramos podríamos iterar y pasar a la segunda vez a hacer el mismo ejercicio y sumar 1 más 8, que nos da 9. Ya sabemos que 9 es divisible entre 3. Para establecer la divisibilidad entre 4, tenemos que revisar que un número sea divisible entre 4, y esto sucede cuando sus últimos dos dígitos son divisibles entre 4. Por ejemplo, si yo tengo el número 348, tomo los dos últimos números, el 48, y miro que 48 es divisible entre 4, ya que 4 por 12 nos da 48. Una de las más sencillas es la divisibilidad entre 5, y decimos que un número es divisible entre 5 cuando miramos su último dígito y este es 5 o es 0. Así, por ejemplo, entonces tenemos números como el 25 que termina en 5, el 70 que termina en 0, el 105 o el 910, y todos son divisibles entre 5. Hasta aquí digamos que hemos trabajado algunos que son muy fáciles. Empezamos a mirar algunos más complejos, como son la divisibilidad entre 6, y un número es divisible entre 6 cuando cumple dos condiciones. Esta vez no es una sola y es muy sencillo. Una es que sea divisible entre 2 y la otra que sea divisible entre 3. Por lo tanto, todo número para que sea divisible entre 6 tiene que ser un número par y la suma de sus dígitos tiene que ser un múltiplo de 3. Uno de los ejemplos que podríamos mirar es, por ejemplo, el número 72, ya que 72 es par, por lo tanto es divisible entre 2, y 7 más 2 da 9, o sea que es divisible entre 3. El número 126, que también es par, si sumo 1 más 2 más 6 me dan 9, o sea que también es divisible entre 3 y por lo tanto es divisible entre 6. O el número 642, que es par, y si yo sumo 6 más 4, 10, más 2 son 12, y 12 efectivamente es múltiplo de 3. El más interesante de todos y el que quería traer en este video es la divisibilidad entre 7, ya que requiere una operación un poco más interesante, pero es muy valioso. Generalmente este no nos lo cuentan en todas partes. Y lo que nosotros decimos es que un número es divisible entre 7 si hacemos lo siguiente. Vamos a extraer el último dígito del número, lo multiplicamos por 2, es decir, lo duplicamos, y se lo restamos a la parte restante. Si el resultado de esta resta es 0 o un múltiplo de 7, el número es divisible entre 7. Vamos a poner un ejemplo, el número 644. Le quito el último 4, entonces digo que me quedan 64, y a 64 le resto 4, pero multiplicado primero por 2, es decir, 4 por 2, 8. 64 menos 8 me da 56. Efectivamente, 6 es un múltiplo de 7, y 56 es un múltiplo de 7, que es 7 por 8. Y de esta manera sabemos que el número 644 es divisible entre 7. Divisibilidad entre 8. Muy parecido al tema de 4, un número es divisible entre 8 si cuando miramos sus últimos tres dígitos, estos efectivamente son divisibles entre 8. Por ejemplo, tenemos el número 5136. Yo tomo los últimos tres dígitos, que son 136, y 136 efectivamente es un múltiplo de 8, ya que 136 dividido entre 8 nos da 17. Divisibilidad entre 9. Un número es divisible entre 9, efectivamente, al igual que sucedía con el número 3, cuando la suma de sus dígitos es divisible entre 9. Por ejemplo, tenemos el número 9324, y si yo sumo sus dígitos, 9 más 3 más 2 más 4 me da 18, que efectivamente es un múltiplo de 9, ya que 9 por 2 da 18. Bueno, divisibilidad entre 10. Un número es divisible entre 10
muy parecido al tema cuando es divisible entre 5, si su último dígito es un 0. Por ejemplo, tenemos el número 300 o el número 4010 o el número 90210, siempre son números divisibles entre 10 porque su último dígito es 0. La divisibilidad entre 11 se obtiene precisamente cuando hacemos un ejercicio muy parecido al del número 7, y es que tenemos que extraer el último dígito del número y se lo restamos a la parte restante. Si obtenemos un 0 o un múltiplo de 11, entonces el número es divisible entre 11. Por ejemplo, tenemos el número 308. Le quito el último 8, el que está aquí, este último dígito 8, y 30 menos 8 me da 22. Como 22 es un múltiplo de 11, ya que 11 por 2 da 22, entonces el número original 308 también es divisible entre 11. Y para finalizar vamos a mirar la divisibilidad entre 12, la cual es muy sencilla porque un número es divisible entre 12 simplemente si cumple las mismas dos condiciones que cumplía el 6, que sea divisible simultáneamente entre 3 y entre 4. Por ejemplo, el número 156 nos damos cuenta que es un número que es divisible entre 4 porque 56 es divisible entre 4, 14 por 4 56. Aparte de eso, la suma de sus dígitos 1 más 5 da 6, más 6 da 12 y 12 es múltiplo de 3. El número 1224 también es un número que es divisible entre 3 porque el sumar sus dígitos me da 9 y es divisible entre 4 porque 24 su último dígito es múltiplo, sus últimos dos dígitos son múltiplos de 4. O 2880, ya que la suma de ellos da 16, 8 más 8 es 16, más 2 18, 18 es divisible por entre 3 y sus últimos dos dígitos que son 80 es múltiplo de 4. Y bueno, yo creo que hasta un próximo video en el que estaremos aprendiendo otro tipo de matemáticas que nos permita pues gestionar aquellas cosas que no recordábamos o que poco a poco hemos ido aprendiendo. Recuerden que para que este video llegue a muchas más personas, no olviden antes de irse, suscribirse al canal, compartirlo con sus conocidos e invitarlos a que se suscriban. Estoy seguro que esto le va a ser útil a más personas de las que ustedes se imaginan. Pronto nos veremos. Hasta entonces.